bienvenidos. Hoy es miércoles 21, Día Internacional de la Espina Bífida, una patología que afecta a unas 20.000 personas en nuestro país. De ella vamos a hablar y empezaremos por una terapia craneosacral recomendada para algunos pacientes que sufren pues este tipo de patología. Tenemos al fisioterapeuta Isidro Lozano. Isidro, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, gracias por estar aquí, Isidro. Si te parece, empezamos, Isidro, para que los telespectadores se hagan una idea. ¿Qué parte de la columna vertebral vamos a trabajar con esta terapia craneosacral? Bueno, principalmente lo que vamos a trabajar en sí es toda la columna vertebral, porque la terapia craneosacral llevaba unos años utilizándose, relativamente poco. ¿Sí? Se empezó a investigar para que entendamos en qué consiste, que el cráneo tiene ya movilidad por sí solo, o sea que no es una esfera inerte, sino que tiene ya movimiento. Este tipo de suturitas que vemos aquí en amarillo... O sea, estamos hablando de la calavera, ¿no? De lo que es el cráneo, ¿vale? Ese tipo de suturitas están ahí porque ahí hay ciertas movilidades entre esos huesos, ¿de acuerdo? Ajá. Entonces, tenemos que comprender que ese tipo de sistema va a moverse por sí solo, sin necesidad de que nosotros le impongamos ningún tipo de movimiento, ¿de acuerdo? De acuerdo, entonces la relación entre el cráneo y la columna es lo que va a aliviar, ¿no?, las Correcto, tensiones. todas las tensiones. Para llegar a relacionar el cráneo con el sacro, que en sí es la técnica craneosacral, Sí, si quieres, ¿de acuerdo? te lo enseño yo. Tenemos que hablar de una serie de membranas que son las meninges. Las meninges son unas membranas que están intracraneales, en el interior del cráneo, y en concreto se van envolviendo todo el cerebro y la médula espinal. Con ello recubren toda la zona desde el cráneo hasta el sacro. De acuerdo. Llega a insertarse justo en el sacro. Eso transmite con una serie de movimientos que como si fuesen dos poleas. El cráneo y el sacro parecen como dos poleas movidas por esa membrana. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pues si te parece, bueno, hay que decir que esta terapia se tendría que hacer con el paciente tumbado así, ¿no? Pero en esta ocasión lo vamos a hacer boca abajo para que ustedes lo puedan ver perfectamente. Perfecto. Pues cuando tú quieras, Isidro, empezamos. Primero habría que hacer una escucha en el cráneo. Una escucha, me refiero a ver la movilidad que antes he explicado que tiene el cráneo. Sí. ¿De acuerdo? Te tienes que poner ¿Me puedo aquí, poner a tú su ponte cabeza? donde te tengas que poner. De otra vuelta, por favor, ponte boca arriba. Ahí. Ahí me deja. Hacemos una escucha craneal. Yo solamente coloco mis dedos de forma sutil, coloco unos contactos en esta posición, ¿Sí?, para ver qué movilidad tiene ese cráneo. Ajá. Este movimiento se conoce como movimiento respiratorio primario. Este movimiento los describió Sutherland, que fue el señor que estudió este tipo de movilidad que tenía estos huesos. Desde aquí valoramos cómo se mueve este cráneo. O sea, ¿qué información Desde aquí recibes recibimos tú? información y sobre esta información pues trabajamos. Una vez que vemos que está bloqueado ese movimiento, pues pasamos a liberar las distintas estructuras que lo componen. Primero habría que liberar el sacro, que es la otra parte, digamos, de la polea, del sistema de poleas que te indiqué, y luego trabajar sobre todo el sistema. ¿De Pues acuerdo? venga, vamos Ponemos allá. al paciente de lado. Vale. Y desde aquí trabajando, habría que ponerse desde aquel lado, y desde aquí trabajamos sobre el cráneo ¿Sí? y sobre el sacro. ¿De acuerdo? Ajá. Lo único que tenemos que conseguir es que ese balanceo que tiene este sistema es, digamos, recobrarlo. Esto se puede alterar bien por una espina bífida, en grados más leves, o bien por cualquier tipo de traumatismo, cualquier infección que haya tenido el sistema nervioso. O sea, hay una serie de patologías que dan como resultado que este sistema, que este balanceo que debería tener, se vea mermado. Nosotros desde aquí, pues, con este tipo de contactos, ¿Sí? vamos a reponer y recobrar esa movilidad perdida en su sistema craneosacral. De acuerdo. O sea, que lo que vas a hacer también es como liberar esa tensión. Correcto, ¿no? liberamos tensiones en todo el tejido dural, ¿vale? Simplemente con las pulsaciones. No, solamente con Con mi las contacto. palpaciones. Con mi contacto. Yo veo qué movilidad tiene y lo que hago es acompañar la movilidad de su columna, digamos. Ajá. Y vamos facilitando siempre, favoreciendo que esa movilidad sea ganada. Para que me entiendas, lo que voy haciendo es este movimiento. O sea, muy pero suave. de forma muy sutil. Yo te digo que este sistema, la movilidad que tiene es mínima. Y lo que pasa que es muy necesario tener este tipo de movilidad libre en la columna, ¿de acuerdo? Para favorecer la curación o
la mejoría del paciente. Sí, hay que decir, como comentabas antes, que bueno, esto es para aquellos pacientes con un grado moderado. Moderado, ¿no? Exactamente, en el caso de espina bífida. Como te digo antes, en otros muchos casos se suele utilizar esta técnica. ¿Y qué más partes de la espalda podríamos utilizar? Las distintas charnelas, habría que liberarlas. ¿Las charnelas qué son? Son los sitios donde la columna cambia de curva, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pasa de cervical a dorsal, que sería D7, D1, es una charnela cérvico-dorsal. Charnela dorsolumbar, de D12 a L1, es aquella que sería sobre esta zona. Y estas habría que liberarlas para favorecer igualmente ese tránsito, esa movilidad de esta columna, ¿de acuerdo? O sea que a través de pequeños movimientos vamos liberando lo que es toda la columna para recuperar esa movilidad que debe tener su sistema cráneo-sacral. ¿Notas mejoría en algunos de los pacientes que en bastantes tratas? Pacientes. En casos severos necesitamos un número de sesiones un poquito más elevada. Y en casos agudos en los que se les coja la lesión más reciente, en 2 o 3 sesiones se ve un gran cambio. Además de esta patología, ¿qué otras tratáis con esta técnica? Porque, migraña, te lo digo porque de los pacientes, sí, uno de los pacientes más agradecidos en este tipo de técnica es la patología de la migraña, que es muy común, es muy severa a la hora de que una persona que padece migraña le afecta mucho en su vida cotidiana. Se ve muy favorecida con este tipo de técnica. Luego hablaremos de vértigo. La persona que tiene un síndrome de Meniere, que ahora mismo tengo uno en tratamiento, también se ve favorecido mucho con este tipo de técnica. De acuerdo, Isidro, pues luego más tarde volveremos contigo. Muchas gracias porque siempre se aprenden cosas nuevas. Y continuamos con el programa porque la espina bífida, pues es una patología que realmente en ocasiones te limita bastante la vida. Ana María Monterde, hola, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Eres neurofisióloga, clínica, y te agradecemos que formes parte de este día, de este programa. Lucía Tintoré, buenos días. Buenos días, Gemma. Muy bien. Me alegro. Ana María, vamos a empezar contigo, si te parece, porque hay distintos grados, como hemos visto, de la espina bífida. ¿A qué órganos te suele afectar más? O sea, ¿cuál es el caso más grave, podríamos decir? El caso más grave es cuando tenemos esta afectación en los niveles altos lumbares, por ejemplo en la vértebra lumbar 2, que puede incluso el niño nacer con una aparesia, que no pueda caminar y necesite estar en una silla de ruedas. Y luego hay casos más leves con incontinencia urinaria, pues cuando afecta a las vértebras sacras y a las raíces sacras, S2 o S3, pero estos casos, aunque parece algo que no es tan grave, es muy molesto para el paciente y puede tener infecciones urinarias, hidronefrosis por la regurgitación de la orina hacia arriba, hacia el riñón. Luego también es importante. O sea, que hay más complicaciones de las que creemos. ¿Por qué se produce esta malformación? Es una malformación que se produce en el momento embriológico del feto porque no hay un cerramiento del tubo neural, que es una parte embriológica, y no se forman bien las vértebras. Entonces está como migra hacia la parte de la piel, y muchas veces llega a ser tan grave como en el meningocele, que estos ramos nerviosos salen por fuera de la piel y están en contacto con el líquido amniótico. El líquido amniótico es muy tóxico para ellos, es muy dañino, con lo cual es uno de los riesgos, que no está en su sitio y encima está siendo agredido por el líquido amniótico. La verdad es que hablamos de pacientes que en ocasiones tienen que convivir con una discapacidad, Lucía. En la mayoría de los casos las personas con espina bífida tienen discapacidad, varía el grado en función de la afectación, como comentaba ella, pero sí, de hecho, hay asociaciones específicas de espina bífida que tratan, de alguna manera de que estas personas sobrelleven mejor lo que significa convivir con este tipo de discapacidades. Ella comentaba problemas urinarios, problemas de movilidad, muchas veces problemas que requieren evidentemente mucha atención por parte de todo el mundo, de todos los agentes implicados, y por supuesto pues de la familia.
Exactamente. El entorno familiar es muy importante en la habilitación de estos niños desde chiquititos. Incluso intentar que recuperen el reflejo de la micción o de la defecación, por si alguna fibra sacra ha quedado sana. Y es importante que la madre luche por todas esas cosas. O sea, que la rehabilitación en este tipo de patología es fundamental. En algunos casos es fundamental, sí, porque siempre puede recuperar un poquito. De todas formas, Ana María, ¿esto se puede prevenir? Porque ya hay muchas mujeres embarazadas que ya empiezan a tomarse el ácido fólico, en fin. Pues te voy a contar una anécdota graciosa, y es que en China, como las mujeres embarazadas tienen que pedir permiso para quedarse embarazadas, la prevención con el ácido fólico 3 o 4 meses antes del embarazo ha reducido muchísimo la espina bífida. Fíjate. Luego realmente sí tiene importancia este componente. También la dieta dicen que es muy importante. Claro, la dieta, pero es que hay algunas personas que no reabsorben bien y tienen como un problema y entonces necesitan un suplemento. No siempre se puede tener por la dieta. Por eso a todas las embarazadas de forma preventiva se les da el ácido fólico en comprimidos. La verdad es que, y además cada vez insisten más en claro, porque en el consumo, vamos, en que te lo tienes que tomar, en la importancia. Se han dado cuenta que se ha reducido y sobre la todo incidencia. Si tienes familiares, ¿no? O tienes antecedentes de personas con espina bífida en la familia, evidentemente el miedo que va a tener esa madre es mucho mayor, le va a hacer que tome todas esas medidas de precaución que afortunadamente los estudios, bueno, pues indican que son efectivas. Imaginémonos, bueno, pues eso, el caso de una madre que va a tener un bebé, que tiene antecedentes en su familia, el apoyo que requiere pues es mucho mayor, ¿no?, que en otro tipo de embarazo. Exactamente. Mayor, y que necesita dosis mayores también. O sea, porque precisamente por este problema, ¿no?, esta dificultad para procesar este ácido fólico. O sea, que una mujer que tenga espina bífida, que se quiera quedar embarazado, tiene muchas más posibilidades de que el feto desarrolle esta patología. Lo idóneo es que tenga una prevención antes de quedarse embarazada y vaya a ver a su ginecólogo y le cuente ese deseo de quedarse embarazada para que ya empiecen a prevenirlo con el ácido fólico a dosis un poquito mayor que a la población normal. O sea, no, la verdad es que, bueno, que hay, ¿qué riesgos hay, Ana María, o qué personas son más proclives a tener niños con este tipo de patología? En realidad es multifactorial. O sea, que no tiene... No, se sabe precisamente esto, que con la prevención del ácido fólico está disminuyendo muchísimo. Os cuento la anécdota de China, que es que ha disminuido un montón. Precisamente por eso, porque hay que pedir permiso para tener un bebé y ya empiezan a tratarte con el ácido fólico. Afortunadamente, pues con la prevención y con todos los apoyos que tienen todas estas familias, ¿no?, avances que se están teniendo, en avances de protección social, de rehabilitación, pues afortunadamente cada vez digamos que se puede llevar mejor, ¿no?, o sobrellevar mejor. Hablabas también antes, Ana María, de la importancia del entorno, y yo te quería preguntar, Lucía, o sea, cuando en una familia hay una persona que tiene una discapacidad, bueno, pues ¿de qué forma se puede ser positivo? ¿De qué forma se le puede ayudar? Depende mucho de si la familia acepta esa discapacidad o no. Por eso depende de qué tipo de discapacidad estamos hablando. No es lo mismo una discapacidad, por ejemplo, intelectual, que una discapacidad física. La familia lo va a vivir de manera totalmente diferente. Por eso, como digo, es necesario aceptar la discapacidad. Si pretendemos ayudar a nuestro familiar con discapacidad sin reconocer que realmente tiene una limitación, va a ser muy difícil. Entonces, bueno, información sobre el tema, apoyo de todos los profesionales, apoyo de la familia, contar con otras personas que hayan vivido por la misma situación, todo eso va a ayudar mucho a que luego se sobrelleve mejor todo el resto del proceso. De acuerdo. Y Ana María, me gustaría preguntarte una cosa rápidamente, y es, hay un dato que es que un 15% de la población vive con una espina bífida oculta sin saberlo. ¿Esto cómo es posible y en qué le puede repercutir a esa persona? Es posible porque realmente no es que no está abierto del todo. Parte de las vértebras se han fusionado y tienen como una especie de comunicación entre la piel y el canal intradural, y entonces está como taponado por un tapón dérmico, y muchas veces lo que podemos observar son rasgos cutáneos que nos pueden indicar que puede pasar esto, como puede ser un lipoma, una pequeña como depresión de la piel,
Entonces, claro, o que salgan pelos de la parte final, ¿no? de la columna vertebral. Lo que tenemos que hacer cuando nos encontramos con algo así es acudir al médico. También a veces podemos encontrar se puede vivir con ella con normalidad alteraciones. Si no se han bueno, dado pues muchas cuenta personas hasta que no tienen 50, 60 o 70 años que empiezan ya con un poco de cifosis de la columna, no tienen patología, pero hay otras que sí, claro, depende también de la altura, porque por ejemplo las que se producen a nivel por encima del sacro, esas tienen que ser intervenidas de forma preventiva, todas ellas, para evitar precisamente estos problemas neurológicos. En algunos servicios lo hacen de forma preventiva, en otros no. Con una radiografía, una resonancia, se puede ver perfectamente que esto no está bien consolidado y se puede prevenir de esa manera. Muchas gracias, Lo Ana que María. no hay que hacer es obsesionarse, sino acudir al médico. Acudir al médico. Siempre Y que él decimos, sea el hay que que ir nos- al médico, que es el que tiene que diagnosticarlo. Y no Muchas mirarlo por internet, que nos Claro. pueden paranoiar un poco. Muchas gracias, Bueno, Lucía. de nada. Muchas gracias. Luego vuelvo con vosotras porque ahora vamos a continuar. Y le toca el turno a vértigos y mareos. Atención a aquellas personas que crean que pueden tener este tipo de problemas. Isidro, ¿me pongo ahí o te pones tú aquí delante? Vamos a hacer unos ejercicios que nos pueden decir, entre comillas, lo primero es ir al médico, insistimos, si padecemos vértigos o mareos, ¿no? Sí. Pues venga, yo te sigo, En principio, tú la diferencia, siéntate aquí, que hay que hacer una- aquí en el taburete, ¿no? Venga. La principal diferencia entre el mareo y el vértigo son los síntomas. El mareo es como una sensación de pesadez en la cabeza, una sensación de embotamiento, y lo que es el vértigo es más bien una sensación de desequilibrio. Bien se nos mueven objetos o bien nuestra sensación es de que vamos en un barco. ¿Cómo diferenciamos dentro del vértigo si es central o es periférico? Central es que hay una afectación del cerebelo y periférico o bien hay una alteración del oído interno o bien del nervio vestibular. Uno de los trucos, digamos, entre comillas, que tenemos para saber este dato es girar al paciente, mantenemos la mirada al frente, Gemma, y vamos girando al paciente. Yo mantengo la mirada. Mantienes la mirada al frente. Sí. Vale, giramos a un lado, pasamos por el centro y le giramos a otro. Si en esta ocasión aparece mareo, nos están dando información de que en efecto hay un vértigo periférico. En este caso el oído o el nervio vestibular estarían afectados. Ahora en este caso yo le voy a sujetar la cabeza y Gemma se gira hacia un lado o hacia otro. Gira las piernas. hacia lo que tú quieras. No, el cuerpo completo. Eso, manteniendo O sea, nosotros sí. la cabeza al frente. Pásate al medio otra vez Sí. y me giras al otro. Ahí, muy bien. Volvemos al medio. Perfecto. En este caso, la aparición del mareo nos informa de que o bien hay un problema del cerebelo o un problema isquémico arterial, es decir, que hay algún tipo de arteria que no irriga bien esa zona del cerebelo que nos informa de la sensación de equilibrio, ¿de acuerdo? Esto es un truco que tenemos en consulta o para saber qué tipo de vértigo estamos hablando. De acuerdo. Imagínate que nos hemos mareado. ¿Sí? Ah, me caigo redonda y ya es Espero cuando. que no. Que nos hemos mareado y que, bueno, pues que tenemos ese vértigo, esos mareos. ¿Qué ejercicios podemos hacer cuando, por ejemplo, viene una crisis o cuando nos da? En una crisis, aunque no nos dé de forma muy fuerte. En una crisis de vértigo no podemos hacer unos ejercicios muy específicos porque, hombre, una crisis muy aguda, solamente reposo y demás. Cuando esta crisis va pasando, podemos empezar por hacer una serie de ejercicios muy sencillitos. Pues venga, que vamos nos a ello. vamos a sentar y Venga, yo te sigo. Emma y yo vamos a hacerlo de forma muy sencilla. Nos sentamos cómodos, apoyamos Sí. el respaldo, nos apoyamos atrás y empezamos por mover los ojos, los dos a la vez, de derecha a izquierda. Vamos mirando, sin mover la cabeza, Vale. solamente los ojos. Vamos mirando hacia un lado. Esto se hace de forma lenta al principio, vamos girando hacia el otro, vamos mirando. Ahí, pasamos por el centro, Ah, pasamos por el centro. ahí y miramos hacia el otro, solamente con los ojos. Empezamos haciéndolo de forma lenta y luego vamos subiendo un poquito la velocidad. Es para dar información al nervio vestibular de nuestra posición, ¿de acuerdo? Ajá. Seguiríamos luego moviendo los ojos hacia arriba, mirando hacia el techo y mirando hacia el suelo. Todo esto sin mover la cabeza, solamente con los ojos. Igual, de forma lenta al principio y luego un poquito más rápido, ¿de acuerdo? Esto lo deben hacer las personas que padecen mareos, ¿no? Y Sí. es una forma de que relajarse, Una forma de que vayan digamos, de pasando. recomponer, exactamente, de que se vayan, digamos, reeducando, que su cuerpo se vaya recomponiendo y vaya desapareciendo ese vértigo, ¿vale? Otro ejercicio muy sencillo, nos colocamos el dedo delante de nuestra cara, ¿Sí? lo vamos separando, con los dos Sí. ojos miramos el dedo y lo vamos acercando. Y nos quedamos a unos 5 centímetros de la nariz. Volvemos a separarlo
y volvemos a lo de antes. Ajá. Primero de forma lenta y luego vamos subiendo la intensidad, ¿de acuerdo? ¿Aquí qué estamos averiguando con este ejercicio? Aquí estamos igual, estamos rehabilitando, todo es una readaptación vestibular, una reeducación vestibular vale. para que nuestro cuerpo se readapte a, digamos, a su posición, ¿de acuerdo? De acuerdo. Este tipo de ejercicios vienen muy bien. Luego pasaríamos a hacer movimientos ya más complicados de ¿Vamos a cabeza. ello? Vamos mirando, primero a la derecha o izquierda. Ahí mantenemos y vamos mirando hacia el otro lado, hacia izquierda. Lentamente, Forma ¿no? lenta. Vamos Es una haciendo- forma también de estirar las vértebras. Exactamente. Y vamos moviéndonos un poquito. Vale. Todo esto de forma muy progresiva. Vamos mirando, así, cada ejercicio unos 20-25 segundos. Así, Ajá. nada más. Luego haríamos hacia arriba y hacia abajo, igual. Miramos arriba. Y abajo. Imagínate que lo estamos haciendo y nos empezamos a marear. Pues en ese momento Isidro. paramos Paramos, ¿no? relajamos, ¿no? Descansamos un poco Vale. y luego empezaríamos a retomar desde el principio para evitar la aparición de alguna crisis, ¿de acuerdo? Vale. Ahí. sea- Hay un ejercicio con una pelota, ¿Sí? ahí, que es pasándolas de un lado a otro, Pues venga tú mismo. ¿de acuerdo? Nos quedamos aquí con la cabeza al frente y vamos siguiéndola, pasándola por encima de la cabeza. Vamos mirando la pelota, ahí, sí. Y vamos haciendo este ejercicio. Este es muy sencillo, igual, lo haríamos durante unos 20 segundos, 25, para hacerlo, ¿vale? ¿Se pueden llegar a curar los vértigos y los mareos Los o por vértigos, lo menos paliar un poquito? Paliarlos, sí, dependiendo de su origen. Aquí volvemos a lo mismo. Es fundamental tener un diagnóstico certero del problema y luego atajarlo realmente con su terapia correspondiente. Pero con este tipo de ejercicios, personas que sufren de vértigo, un vértigo posicional importante y tal, la verdad que sí van viendo un cambio significativo. Con estos ejercicios tan simples, Son muy simples y sencillos. ¿alguno más hacemos? Pues, Sí, podríamos hacer, ya aprovechando que tenemos la pelota, sí. nos levantamos del asiento, Ujú. cuidado, y hacemos como que cogemos un objeto, ahí, nos ponemos de pie y nos volvemos a sentar. Cualquier persona que tenga vértigo, que nosotros, si no padecemos, parece esto una pequeña tontería, pero cualquier persona con vértigo, simplemente ese cambio de posición, de levantar la cabeza después de coger algo, es bastante peligroso en ese sentido, señal de que le da un mareo fuerte, ¿de acuerdo? De acuerdo. Y luego seguiríamos pues, con unos ejercicios muy sencillos de hombro. Rotaríamos los hombros hacia adelante, muy O suavemente. sea, todo para relajar la Todo zona, para ¿no? descargar la zona alta de la espalda. ¿De Pues acuerdo? muchísimas gracias, Isidro, Muy bien. por todos estos ejercicios. Me voy muy relajada. Me alegro. Y bueno, esperamos que a ustedes les hayan servido. Vamos a continuar hablando. Vértigos y mareos. Un 20% de la población española padece de ellos. Ana María, distintos orígenes de los vértigos y mareos. Comentaba Isidro que pueden ser del oído, en fin. El vértigo es como una alucinación perceptiva que nos da la impresión de que los objetos o nosotros mismos nos movemos. Y pueden ser por muchísimas causas, banales o más graves. Lo normal es que sean las banales, que es la patología más común que podemos tener, como por ejemplo una pequeña infección del oído o cuando tenemos a lo mejor gripe y se nos obstruye un poco la nariz y la trompa de Eustaquio no se iría bien, el oído interno. Y también algunas personas pueden tener este problema de vértigos. Es muy molesto y a veces se invalida mucho porque la persona se encuentra a veces con náuseas, con vómitos, puede venir con todo un cortejo vegetativo y preocupa mucho a la población en general. O sea, que te puede limitar la vida bastante. De hecho, yo alguna vez he tenido algún ¿Ah, sí? vértigo que Ah, otro y mira. la verdad es que primero te asusta porque dices, bueno, ¿y esto por qué, no? Pero bueno, afortunadamente no era nada grave. ¿Es difícil, Ana María, diagnosticar, o sea, dar en el clavo, hacer un buen diagnóstico? Bueno, pienso que hay que intentar escuchar al paciente porque él mismo muchas veces nos da la pista, ¿no?, de qué es lo que le pasa, porque él mismo cuenta, pues es que me voy a levantar y me voy hacia un lado o pues eso, estoy acatarrado, o él mismo te puede contar algún tipo de pista, ¿no?, para que tú puedas ver si realmente es un periférico o es un central. Normalmente los periféricos son muy abruptos, vienen de pronto y nos sobrecogen. Sin embargo, los centrales suelen ser como más filtrantes. Es muy importante escuchar al paciente, ¿no?, y que nos cuente un poquito toda su historia y qué es lo que él siente, porque muchas veces te dicen estoy mareado y vas un poco indagando y te das cuenta que no es un mareo, sino que es un vértigo. De Esa acuerdo. interacción, ¿no?, entre el paciente y el médico. Pues Es muy escuchemos importante. a los telespectadores ahora, 924 38 0079 o bien Una Vida Mejor, @canalextremadura.es. Buenos días. Sí, hola, buenos días. Hola, buenos días. Usted dirá, ¿cómo se llama? Perdón, que no se lo he preguntado. Sí, me llamo Clara, de Don Benito. Clara, pues usted dirá.
Pues mire, desde hace unos meses sufro mareo. Bueno, pues me asusta un poco, me ha solido pasar algunas veces por la calle, ¿no? Incluso me he tenido que sentar, esa sensación de que me voy a caer. Bueno, pues a ver cómo podría solucionarlo y qué es lo que me puede estar pasando. Ana María, si quieres contestarle tú. Bueno, la palabra mareo es que es muy extensa. Claro. Tendría que hablar un poquito más con ella. ¿Cómo es ese mareo? ¿Se cae al suelo? ¿Se va hacia un lado? No, sentir sensación de que me voy para los lados. No he llegado nunca a caerme, ¿no? Como que usted se mueve, ¿no? O que le giran los objetos alrededor, ¿no? Sí, ¿Usted sí, escucha bien? ¿Qué edad tiene, por favor? 50 años. 50 años. ¿Usted escucha bien? ¿O tiene ya un poquito de problema de audición? No, tengo en el oído izquierdo tengo problemas, sí. Claro, pues posiblemente esos vértigos que usted padece sean periféricos por causa del problema del oído izquierdo. Y le vendría muy bien la rehabilitación de los mismos con la fisioterapia que nos acaba de comentar nuestro compañero, porque así tiene usted como una habituación. Sería importante que los aprendiera y que los hiciera para poder mejorar. También no tomar excitantes como café, alcohol, colas, que también pueden irritar un poquito el nervio vestibular. Y bueno, acudir al médico, porque hay muchos medicamentos muy buenos y muy seguros para que usted tenga más calidad de vida. Sí, lo que pasa es que a veces no le he dado importancia hasta ahora, ¿no? Pero ya, claro, cuando salgo a la calle, digo, no sé si es que me muevo yo o se mueven los demás, esa ligera sensación. Claro, es que es muy molesto y realmente importancia tiene pues que impide que usted tenga una calidad de vida y pueda hacer las cosas como debiera ser. Y sí que debería acudir para que le pusieran remedio. Bueno, pues vale, pues muchísimas gracias, ¿vale? Gracias a ti por llamarnos. Venga, adiós. Venga, un Es beso. importantísimo, como dice ella, el tema de acudir al médico. Claro. Es un factor clave el miedo, ¿no? De hecho, como tú comentabas, los mareos es un término muy difuso Muy bajo, que se utiliza en muchísimos diagnósticos. De hecho, en la ansiedad, ¿no? Hay personas que con ansiedad sienten mareos. Habría que discriminar si es un mareo, digamos, de origen psicológico o no. Sí existe el vértigo psicógeno. Claro. Y yo te quería preguntar, Ana María, dicen que por estrés se puede llegar a desarrollar episodios de mareos y vértigos. Sí, es que el estrés, la ansiedad nos puede desarrollar todas las patologías que podemos imaginar, desde sospechar que estamos embarazadas hasta pensar que no podemos andar. La cabeza es muy poderosa, la mente es muy poderosa y puede conseguir, por supuesto, vértigos, mareos y que sea algo psicógeno o por llamar la atención o que estamos pasando un momento horrible de estrés, ¿no? Y tenemos que descansar o no dormimos bien. Verdaderamente sí, la ansiedad y el estrés puede también simular un vértigo de tipo psicógeno. Entonces aquí el tratamiento sería más psicológico que de un otorrino. Por eso decía que es importante diferenciarlo, acudir al médico, siempre hay que descartar una causa médica y orgánica y una vez descartada, entonces trabajamos el tema psicológico. Sin embargo, las estadísticas dicen que se producen más a partir de los 50 años, ¿es verdad? Sí, es real. A partir de los 50, 60, 70 es cierto, porque la elasticidad de las arterias es menor. Podemos tener un pequeño problema de flujo. También ya comenzamos con un poquito de presbiacusia. Y entonces sí es cierto que se puede agudizar y por lo menos un 20% de este tipo de población ha tenido vértigo en alguna ocasión. Sí, es Por correcto. tensión también podría ser, ¿no? Por tensión alta, pues por lo mismo, porque produce un problema de riego, ¿no? Que no tenemos un poquito de isquemia y también las laberintitis, las inflamaciones del laberinto. Ahí es donde se relacionan parte con el estrés, ¿no? Si tenemos estrés también aumenta la tensión y tú comentabas el tema de, bueno, del problema del riego. Quiere decir que todo el aspecto psicológico, cuidarse, exactamente, es importante. Mucha Y gente... acudir al médico en cuanto uno tenga una sospecha y no preguntárselo al vecino o mirarlo en algún aporte, porque eso lo único que nos hace es perjudicarnos y aumentar nuestra ansiedad y siempre vamos a empeorar de nuestros síntomas por esa preocupación o ese miedo que tenemos a tener algo, ¿no? Verdaderamente grave, porque muchas veces pues es algo periférico del oído que verdaderamente se puede tratar y se puede curar, pero no es grave. O sea, que realmente sí hay tratamiento, uno puede mejorar su calidad de vida. Por supuesto, y sí hay tratamiento. Aparte de la rehabilitación, hay fármacos, también, por ejemplo, diuréticos. Se puede controlar de muchísimas maneras. Ahí también tenemos el ejercicio.
Claro. Y a lo mejor ejercicios de relajación también pueden favorecer. Es importante, ya hablaba del tema del riego. Todo lo que disminuya nuestra tensión va a favorecer nuestra salud física y mental, porque es que están íntimamente relacionadas. Así que a cuidarse, a hacer ejercicio, a llevar una vida positiva, alegre. Pues sí, la verdad es que esas conclusiones son un poco el día a día de nuestro programa. Ana María, muchísimas gracias por haber estado con nosotras. Por invitarme. Lucía, muchas gracias. Y a ustedes, pues ya saben que hay que cuidarse, acudir al médico en cuanto nos sintamos un poquito mareados, y ejercicio, buena alimentación, lo que siempre decimos, salud. Hasta mañana.